Buenas tardes, hoy día 10 de enero del 2016. Usted señora, usted señor, usted joven, hombre o mujer, el día 10 de abril del 2016 va a votar para quienes van a tener la presidencia o ser congresistas del Perú. Pero ustedes saben que los actuales congresistas del Perú, que ustedes eligieron el 10 de abril del 2011, son militantes del Partido Aprista, de Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, de Fuerza Popular, del Fujimorismo, de Keiko Sofía Fujimori Iguchi, de Alianza para el Progreso, de César Acuña Peralta, de Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski Godard, de Perú Posible, de Alejandro Toledo Manrique, de Gana Perú, o nacionalistas, de Moisés Ollantúmala Tasso, de Solidaridad Nacional, de Óscar Luis Castañeda Locio, ¿no? Y estos líderes o lideresas con sus partidarios de estos partidos son los culpables, los responsables de la gran corrupción que hay en el Perú, porque han otorgado concesiones violando la Constitución y las leyes. No han sancionado los hechos corruptos que ellos mismos han cometido en los cargos públicos que han desempeñado como presidentes del Perú, como congresistas, como ministros de Estado, quienes precisamente por sus actos corruptos han hecho posible que las empresas mineras, gasíferas, petroleras, bancos, AFP obtengan muy buenos ingresos, por lo cual son apoyados por los dueños, por los gerentes, por el personal de confianza y de dirección de estas empresas millonarias, quienes a su vez tienen ingresos millonarios que les permite pagar directa o indirectamente a las encuestadoras para que solo estas lideresas o líderes y sus partidarios corruptos, pese a sus actos corruptos, aparezcan en los resultados de las encuestas que se hacen en base a preguntas limitadas, en donde solo a estos líderes o lideresas y sus partidos sean por quienes se preguntan por estas encuestadoras, por lo que en las encuestas solo figuran las respuestas sobre estas lideresas o líderes y sus partidos corruptos. Además, los resultados de las encuestadoras aparecen en la televisión, en los periódicos y en las radios. Asimismo, pese a los actos de corrupción de estas lideresas como Keiko Sofía Fujimori Iguchi y los de Fuerza Popular y Fujimoristas, de Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y de los apristas, de César Acuña Peralta y los de Alianza para el Progreso y los de Pedro Pablo Kuczynski Godard y los de Peruanos por el Cambio, de Alejandro Toledo Manrique y los de Perú Posible, de Moisés Ollantúmala Tasso y los de Gana Perú o nacionalistas, o de Óscar Luis Castañeda Locio y los de Solidaridad Nacional. Asimismo, por los avisos millonarios que las empresas mineras, gasíferas, petroleras, bancos, AFP pagan en las televisoras, en los periódicos y en las radios, ¿no? Estos medios de comunicación entrevistan frecuentemente a quienes han cometido delitos de peculado, como el caso de Keiko Sofía Fujimori Iguchi, quien con sus tres hermanos, Hiro, Sachi y Kenji, recibieron dinero del Estado, de lo que estaba presupuestado en el Servicio de Inteligencia Nacional de las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Aviación y Marina, y asimismo de la Policía Nacional del Perú, de donde se extrajeron 3 millones de soles para que Keiko Sofía Fujimori Iguchi y sus tres hermanos, Hiro, Sachi y Kenji, pudieran estudiar en las universidades de Norteamérica, ¿no? Esto es increíble, lo cual es delito de peculado, para lo cual contaron con
la inacción, porque el artículo 159 de la Constitución obliga a los fiscales de la nación a actuar contra los delincuentes. Y en el caso particular de los 4 hijos de Fujimori, debieron haber formalizado Gladys Margot Echaíz Ramos, José Antonio Peláez Bardales, debieron haber formalizado denuncia por delito de peculado. Sin embargo, no lo han hecho. Entonces, esto también ha acontecido con el caso del fujimorista, por ejemplo, Julio Gagó Pérez, quien en el caso de su empresa Copy Depot, con el que debió haber sido procesado y destituido del Congreso, no lo han hecho. También en el caso del expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en donde el artículo 64 del decreto ley 22.095 hasta el decreto legislativo 824 del 24 de abril de 1996 de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que mantiene la prohibición de conceder al presidente de la República del Perú de conceder rebajas de pena o conmutación de penas o indultos a procesados o sentenciados por caso de narcotráfico en su forma agravada, que en sus 7 numerales del artículo 297 del Código Penal así lo establecen. Pero lamentablemente con este Congreso de lo peor, que está conformado por todos estos partidos a los que he hecho mención, ¿no?, en donde prácticamente no se ha aplicado los artículos 99 y 100 de la Constitución, por violar la Constitución o por cometer delito. Solamente en este caso de Alan Ludwig Javier García Pérez, por haber violado la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo segundo, numeral 24, artículo segundo, numeral 24, literal A de la Constitución, establece que se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. Y si la ley prohíbe que procesados o sentenciados por caso de narcotráfico, ¿no?, que están, esta forma delictual en sus 7 numerales del artículo 97, que son casos de narcotráfico en su forma agravada, han sido rebajados de pena o indultados por Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en atención a estos artículos 99 y 100 de la Constitución, debió habérsele inhabilitado. Lo mismo pasa con el caso de Pedro Pablo Kuczynski Godard, que de acuerdo con el artículo 88 de la ley 27.444, ley del procedimiento administrativo general, que establece causales de abstención, la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, deben abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. Son 5 casos, ¿no? Esto es increíble. ¿Cuál fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski Godard? Que siendo primer ministro de Economía y Finanzas, se opuso a que la SUNAT prosiguiera con la cobranza de 1.000 millones de soles contra Edelnor. Edelnor es la entidad administrada, ¿no?, que fue presidida en cuanto a su directorio por Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿Me entienden ustedes?
O sea, había un conflicto de intereses terrible que debió haber impelido, movido, obligado a Pedro Pablo Kuczynski Godard a abstenerse. ¿Acaso los congresistas, que son los mismos, apristas, fujimoristas, Solidaridad Nacional, de Alianza para el Progreso, de ahora con la denominación de Peruanos por el Cambio, ¿no?, debieron haber sancionado drásticamente, inhabilitado a Pedro Pablo Kuczynski Godard? Pero esto es terrible también, ¿no? O como el caso de Alejandro Toledo Manrique y sus partidarios de Perú Posible, que está implicado Toledo en las firmas falsas. En el caso de la CONACEP, de la cervecera Bavaria, y el último de Coteva, donde las compras inmobiliarias, en donde intervino él con su esposa, ¿no?, él aducía lo siguiente: estas compras inmobiliarias se han hecho con el dinero que mi suegra ha obtenido por la indemnización por ser víctima del Holocausto. Al final ha resultado otra cosa. Entonces, esto también fue señalado por el renombrado periodista lamentablemente fallecido Raúl Biener. Dice: al asesor Almeida de Toledo lo enviaron a la cárcel por varios hechos de corrupción y fue denunciado por el comercio de ser el intermediario, ¿no?, de un soborno de la empresa cervecera colombiana Bavaria para varios miembros del colegio del gobierno de la época, entre ellos el propio presidente, para que se hiciera una excepción al reglamento de inversiones en la venta de la participación de la venezolana Polar a favor de los colombianos en la compra de Bacus, como efectivamente se hizo con intervención directa del mencionado asesor, que ocupó un cargo clave en la CONACEP, creo que fue el presidente de la CONACEP, los días en que se decidió sobre este asunto. Pero ni los medios ni los jueces investigaron a los de Bavaria o sus sucesores de Zap Miller por su visible influencia en varias decisiones políticas. Podríamos seguir más con los casos de Camisea, Aeroperú, LAC, o también como el caso de Moisés Ollantumala y sus partidarios de Gana Perú o nacionalistas, por el caso de la apropiación de dinero que le habían dado los aportantes a Moisés Ollantumala Tazo en las campañas electorales de los años 2006 y 2011, con los cuales compró bienes muebles e inmuebles, por lo que está comprometido él y su esposa Nadine Heredia Alarcón, presidenta del Partido Nacionalista, quienes por ello han cometido los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria y falsedad genérica al emitir Nadine Heredia Alarcón recibo de honorarios profesionales a entidades cuyos representantes legales han negado haber dado dinero, por lo cual Nadine Heredia Alarcón emitió recibos de honorarios profesionales. O como el caso de Óscar Luis Castañeda Locio y su partidario de Solidaridad Nacional por hechos ilícitos, por lo cual hay una publicación del 24 de junio del 2015 en donde el Poder Judicial solicitó al Congreso de la República, a través de un voluminoso expediente enviado a su titular Ana María Solórzano, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los legisladores Luis Galarreta, ¿no?, que ahora se ha ido a Fuerza Popular, de Keiko Sofía Fujimori Nguchi, y Virgilio Acuña. El documento pide que se dé trámite a su pedido para que los mencionados congresistas puedan ser procesados por el presunto delito de peculado doloso cometido cuando se desempeñaban como regidores de la Municipalidad de Lima el 2004, por haber autorizado una bonificación adicional a favor de Óscar Luis Castañeda Locio, aparte del sueldo que percibía como alcalde de Lima. La segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios abrió investigación preparatoria para enjuiciar
penalmente al exteniente alcalde Marco Parra Sánchez y 34 exregidores. El fiscal provincial del caso, Carlos Nivín Valdivieso, atribuye a los denunciados el delito de peculado, ya que dispusieron de fondos públicos para un pago no contemplado por la ley. Además de los procesados por este caso, se encuentran los exregidores y actuales congresistas Luis Galarreta Velarde y Virgilio Acuña Peralta, además de otras exautoridades edilicias de Solidaridad Nacional, el partido de Luis Castañeda Locio. De acuerdo con la resolución del fiscal provincial Carlos Nivín, en los años 2004, 2005 y 2006, los acusados aprobaron sin fundamento abonarle a Luis Castañeda Locio, primero, una bonificación por concepto de asignación económica excepcional y luego una bonificación por concepto de asignación patrimonial de responsabilidad que suman aproximadamente 180.000 soles. En todos los casos, Óscar Luis Castañeda Locio hizo ilícito cobro, según el fiscal, de las bonificaciones antedichas. El denunciante se basó en lo que indica la ley 28.212 sobre remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, según la cual un funcionario público solo puede cobrar 12 sueldos al año y 2 gratificaciones. La Procuraduría Anticorrupción apeló y el expediente pasó a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que resolvió que sí procedía a investigar a Castañeda, así como a su exgerente de Administración Municipal, Carlos Chávez Málaga, y a su ex tesorero municipal, Ulises Merino Rojas. También ordenó que se hiciera lo propio contra el exteniente alcalde Marco Parra Sánchez y los 34 regidores que autorizaron pagarle doble sueldo a Castañeda Locio. Los fundamentos en consecuencia, el fiscal provincial Carlos Nivín indagó la presunta responsabilidad de Marco Parra y los 34 exregidores y concluyó que efectivamente existía suficiente evidencia para abrir investigación preparatoria con fines judiciales contra estos. Los imputados aprobaron por unanimidad en las sesiones del 8 de enero del 2001 y del 20 de enero y 22 de abril del 2004 pagarle con fondos públicos bonificaciones indebidas a Óscar Luis Castañeda Locio. De la resolución fiscal se desprende que el ex alcalde conocía de la irregularidad de los abonos, pero cobró puntualmente cada mes. Debido a la condición de congresistas, no serán sometidos a investigación preparatoria Luis Galarreta Velarde y Virgilio Acuña Peralta, por lo que el fiscal del caso procederá a tramitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, como he señalado anteriormente. Entonces, el delito que se imputa a los denunciados es el peculado sancionado con un máximo de 8 años de cárcel. Esto es terrible. Usted, señora, usted, señor, usted, joven, hombre o mujer, usted puede ser cómplice de la gran corrupción que hay en el Perú si vota por Keiko Sofía Fujimori Gucci y sus partidarios de Fuerza Popular, por Pedro Pablo Kuczynski Godard y sus partidarios de Peruanos por el Cambio, por César Acuña Peralta, el procesado por 80 procesos penales, quien estando casado con 3 hijos, embriaga a una adolescente de 16 años, la viola, la embaraza y le regala una casa, según lo que manifiesta la ex esposa de César Acuña Peralta. Y esto lo pueden comprobar si ven el diario El Popular del año 89. Esto está en internet, en la televisión. Usted, señora, usted, señor, usted, joven, hombre o mujer, puede encontrar del diario El Popular esta información irrefutable, ¿no? Aun cuando murió el bebé fruto de estas relaciones. Por ese motivo, si estuviera vivo, estuviera ya cobrando una gran fortuna con los otros hijos de César Acuña Peralta. O también podemos señalar de que estos casos de
gran corrupción se han sucedido porque Alan García Pérez, como los fujimoristas, han colocado en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Consejo Nacional de la Magistratura a sus partidarios. Por eso ustedes están viendo cómo actúa el Consejo Nacional de la Magistratura, que sigue nombrando a jueces, como el caso de Ángel Henry Romero Díaz, que anteriormente fue expulsado del Poder Judicial, pero con el Tribunal Constitucional fue repuesto, integrado por apristas. Gracias a Dios que en el actual Tribunal Constitucional no hay ningún aprista, ¿no? Y ellos han emitido sentencias verdaderamente que los califica como buenos administradores en la más alta instancia de justicia del Perú. Entonces, Alan Rubio Gabriel García Pérez, por ejemplo, propuso para Contralor General de la República a Fuad Curi Zarzar, quien es un Contralor General de la República, quien extemporáneamente, ¿no?, determina, ¿no?, con NAU y todo lo demás, el robo al Estado. Lo que ha pasado ahora con el caso de Lava Jato, ¿no?, que son las autoridades judiciales de Brasil quienes han hecho conocer, y recién él está encontrando que hay como 5.000 millones de perjuicio al Estado por los gobiernos de Alejandro Toledo, de Alan Rubio Gabriel García Pérez y de Moisés Ollanta Humala Tasso. Por ejemplo, estamos viendo también que en el caso de Lourdes Flores Nano, del Partido Popular Cristiano, que se han asociado con el APRA. Ella fue abogada de un procesado por lavado de activos, por narcotráfico, César Cataño Porras, quien para librarse de estos cargos de lavado de activos y narcotráfico cambió su identidad, su nombre, sus apellidos, y fue quien nombró presidenta del directorio de esa empresa de aviación, Peruvian Airlines. ¿A quién? A Lourdes Flores Nano, quien ha cobrado millonarios ingresos por ello. La falta de moral o de instrucción a quienes son partidarios del APRA, del Fujimorismo, de Alianza para el Progreso, de Peruanos por el Cambio, del Partido Popular Cristiano, de Solidaridad Nacional, de Perú Posible, de Gana Perú, de Susana Villarán de la Puente, de Jenny Vilcatoma, de Marisol Espinosa, de Humberto Lay, quien al igual que estos, sin escrúpulos o cargos de conciencia, se unen a líderes o a lideresas y sus partidos de corruptos, siendo el más grave el de Humberto Lay, por ser pastor evangélico, quienes afirman ser los auténticos seguidores de Jesucristo, porque condenan la corrupción, lo cual es una falsedad completa, porque estos son los fariseos a los que Jesucristo se refería, de que dicen algo, pero en la práctica, en los hechos, hacen lo contrario. Voten por Verónica Mendoza y Frente Amplio, pero todos permanezcamos vigilantes, que ninguno de ellos se tuerza. Tienen que ser siempre correctos, luchar por el bien común, el que beneficia a las mayorías, como a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos, a las campesinas, a los jubilados, a los pensionistas, a los pequeños comerciantes, hombres y mujeres. Hasta el siguiente programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.